Ok, en esta ocasión vamos a ver un tema llamado extremo de dos variables. Este tema nos va a servir para llegar a un tema de interés para nosotros, que es optimización con restricciones o optimización restrictiva, que es más o menos muy parecido a optimización, que lo vimos también casi iniciando el semestre. Lo vimos solamente con una variable, pero esta vez lo vamos a ver con más variables. Entonces, los extremos de una función de dos variables nos va a servir para obtener un valor máximo o un valor mínimo. Vamos a analizar este teorema en donde dice el teorema del valor extremo, dice sea f, una función continua de dos variables, x y y, definida en una región acotada, centrada en R en el plano XY. Existe por lo menos un punto en R en el que f toma un valor mínimo, o podría existir por lo menos un punto en R en el que f toma un valor máximo. A un mínimo, también se le puede llamar mínimo absoluto, y a un máximo también se le puede llamar máximo absoluto. Con el cálculo de una variable se hace distinción entre extremos absolutos y extremos relativos. Aquí tenemos la definición de extremos relativos. Dice aquí que sea f la función definida en una región de R que contiene x0 y y0. Estas en particular nosotros las vamos a obtener, son los puntos críticos de una función. Dice la función f tiene un mínimo relativo en x0, y0 si f de xy es mayor a f de x0, y0 para todo xy en un disco abierto que contiene x0, y0. También dice que para la función f tiene un máximo relativo en x0, y0 si f de x es menor a f de x0, y0 para todo xy en un disco abierto que contiene x0 y y0. Entonces vamos a ver un ejemplo de ello. Ok, vamos a comenzar con este ejercicio en donde dice encuentre los extremos relativos de fxy igual a 2x cuadrada más y cuadrada más 8x menos 6y más 20. Lo primero que vamos a hacer es comenzar con el criterio. Vamos a aplicar criterio de primera derivada para poder obtener los puntos críticos y posteriormente ver si es un máximo o un mínimo lo que se nos está presentando en esta función. Entonces vamos a comenzar a aplicar criterio de primera derivada. Para esto vamos a tener que derivar con respecto a f de x, ¿sí? Y luego voy a derivar con respecto a f de y, ¿sí? Vamos a aplicar una derivación parcial. Entonces, derivada parcial de esta función como tal, aquí, pues derivada parcial con respecto a x, pues este término tenemos x, sería 2 por 2, sería 4x, este término no tiene x, aquí sería 8, la derivada de este término, aquí no hay x, por lo tanto se convierte en una constante y esta también sería constante. Entonces sería derivada parcial de aquella función, de esa función sería 4x más 8, ¿sí? Para derivada parcial con respecto a y de esta función, este término es constante porque no tiene y, aquí sería 2y, este término no tiene y, sería 0, y aquí sería menos 6, y aquí este término sería constante también. Entonces tendríamos 2y menos 6. Y esas son nuestras derivadas parciales. Ahora lo que tenemos que hacer para encontrar nuestros valores críticos para la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y es obtener sus valores, despejar x para la primera y despejar y para la segunda. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
pues los vamos a igualar a 0, ¿ok? Entonces lo voy a hacer aquí en la parte de abajo. Sería para la primera, esta sería ecuación 1 y esta sería ecuación 2. Para la primera tendríamos ecuación 1, vamos a despejar, tendríamos 4x más 8 igual a 0. Este 8 pasa del otro lado restando, sería menos 8. Y este está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y sería 4. Y esto sería x igual a 8 sobre 4 sería menos 2. ¿Ok? Ahora para la segunda ecuación tendríamos 2y menos 6 igual a 0. Y esto sería menos 6 pasa del otro lado sumando, 6 positivo, este está multiplicando a la y, pasa del otro lado dividiendo y sería 6 sobre 2, esto sería y este sería y igual con 6 sobre 2 sería 3. Entonces los puntos aquí críticos sería menos 2 para x y 3 para y. Ya que obtuvimos estos puntos críticos, ahora vamos a evaluarlos en la función original. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrar nuestro punto z, ya que z es igual a f de x, y. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar puntos críticos en esta ecuación. Vamos a ponerle la número 1. Entonces, en ecuación 1. Entonces aquí sería, lo siguiente sería f de menos 2,3 igual a 2. Sería por menos 2 al cuadrado más y, que es 3 al cuadrado, más 2 por 8, ¿sí? Menos 2 por 8, menos 6 por 3, más 20. Esto nos da como resultado 3. Entonces nosotros tendríamos los puntos en donde existe, vamos a ver si un máximo o un mínimo. En los puntos menos 2,3,3, ¿sí? Este punto es para x, este para y este para z, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora si hay un máximo o un mínimo. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues bueno, ustedes pueden elegir, acuérdense sobre su teoría sobre máximos y mínimos en primera derivada, con criterio de primera derivada de sus clases de cálculo diferencial, que nos detuvimos un poquito ahí. Pues resulta que vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí vamos a elegir 2 puntos para x, uno mayor y uno menor, y 2 puntos para y, uno mayor y uno menor. Aquí en este caso yo voy a elegir menos 3, que es el mayor, y menos 1, que es el menor, y aquí voy a elegir del mayor 4 y el menor 2, ¿sí? Perdón por mis números, pero estoy trabajando en mi tableta, entonces espero le entiendan. Entonces vamos a ver, vamos a evaluar, ¿sí? Primero la función de f de x, y, sería para los puntos menos 1, 2, y vamos a evaluarla también en f para los puntos menos 3,4, ¿sí? Esos son los puntos que yo elegí. Acuérdense, uno mayor y uno menor. Entonces, esto de acá que vemos son los menores y este de acá son los mayores. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Voy a sustituir, sería 2
por menos 1 al cuadrado más 2, aquí en este caso sería 2 al cuadrado y luego más, aquí sería menos 1 por 8 menos 6 por 2 más 20, ¿sí? Y vamos a sustituir en la segunda los puntos, que sería 2 por menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 por menos 3 menos 6 por 4 más 20. En la primera, en ambas, ¿sí? En la primera de f menos 1,2 y f de menos 3 a 4 sale como resultado 6, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vemos que en la función original obtuvimos 3, entonces 3 es menor que 6. Por lo tanto, encontramos un mínimo relativo. Vamos a hacer ejercicios similares en donde vamos a poder encontrar mínimo o máximos. Si tienen dudas, ya saben que pueden preguntar. Y bueno, aquí les muestro la figura de la función que acabamos de obtener su mínimo. Aquí vemos la figura como tal. Aquí vemos en esta parte, si se dan cuenta, este 3 lo obtuvimos a partir de los puntos críticos, evaluando los puntos críticos. Lo que obtuvimos en X, si recuerdan, es menos 2, y lo que obtuvimos en Y, que era 3, nos sale como resultado un 3. Y aquí tenemos que la función z igual a f de x y tiene un mínimo relativo en los puntos críticos encontrados. Vamos a pasar a otro ejemplo en donde vamos a ver ahora el criterio de segunda derivada. Ok, aquí tenemos ahora el teorema del criterio de segundas derivadas parciales, en donde nos dice: sea f una función con segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene un punto a, b, para el cual la derivada parcial con respecto a x de a, b es igual con 0 y la derivada parcial con respecto a y de a, b es igual con 0. Para buscar los extremos relativos de f, considere la cantidad d igual a la doble derivada. Esto significa derivada, sacamos primero la derivada parcial de x y esa volvemos a derivar con respecto a x, de igual forma con y. Y aquí, en esta parte, vamos a obtener primero la derivada en x con respecto a x y luego esa derivada, ese resultado de la derivada parcial con respecto a x la vamos a derivar ahora con respecto a y. Eso ya lo habíamos hecho en alguno de los ejercicios anteriores. Para obtener d, vamos a multiplicar la segunda derivada parcial con respecto a x de a, b por la segunda derivada parcial con respecto a y de a, b menos la segunda derivada parcial primero con respecto a x y después con respecto a y de a, b, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Aquí tenemos criterios. El número 1, si d es mayor a 0 y f de la segunda derivada parcial con respecto a x es mayor a 0, entonces tiene un mínimo relativo en los puntos a, b. Por otro lado, si d es mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a x es menor que 0, entonces tiene un máximo relativo en los puntos a, b. Si d es menor que 0, entonces los puntos a, b, f de a, b es un punto de silla. Ahorita les voy a mostrar lo que es un punto de silla. Y por otro lado, si d es igual con 0, el criterio no llega
o no lleva a ninguna conclusión. Ok, vamos a ver un ejemplo en donde vamos a identificar los extremos relativos de una función. Como pueden ver, aquí es de orden superior, de tercer orden, en donde vamos a aplicar el criterio de segundas derivadas parciales. Fíjense bien, aquí tenemos la siguiente función, que es menos x cúbica más 4xy menos 2y al cuadrado más 1. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a iniciar? Pues vamos a identificar las derivadas parciales, primero con respecto a x, ¿sí? Y luego con respecto a y. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Derivada parcial de esta función con respecto a x es únicamente vamos a derivar este primer término, que es menos x cúbica. Este segundo término también, porque tiene a x. Y estos dos términos los dejamos como constantes porque no contienen x. Entonces sería derivada parcial del primer término, sería menos 3x cuadrado, ¿sí? Más 4y. ¿Por qué? Porque y pasa a ser constante. Ahora, con respecto a y, la derivada parcial con respecto a y, vamos a derivar únicamente el segundo término y el tercer término, porque el primero no contiene y, al igual que el último término, que es el cuarto término. Por lo tanto, se vuelven constantes, y derivar a una constante, recordemos que es 0. Entonces aquí sería derivada parcial de 4xy, sería 4x. ¿Por qué? Porque x pasa a ser constante y únicamente se deriva de y. Y luego menos 2 por 2 sería 4y, derivada parcial del tercer término. Ok, a partir de aquí vamos a calcular los puntos críticos. ¿Sí? Esta es ecuación 1 y esta es nuestra ecuación 2, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a despejar. ¿Cuál es más fácil de despejar de estas dos ecuaciones? Pues evidentemente la ecuación 2. ¿Por qué? Porque cada uno no tenemos términos cuadráticos, es más sencillo. Entonces vamos a igualar a 0. Entonces despejamos la ecuación 2, ¿sí? Despejamos la ecuación 2. Entonces sería 0, voy a igualarla de una vez, sería 4x menos 4y. Y esto sería, ya sea que despejemos x o despejemos y. Yo creo que nos va a ser más sencillo que despejemos y para sustituirla en la primera ecuación y obtener así nuestros valores críticos o puntos críticos. Entonces aquí sería derivada parcial, voy a despejar y, sería esto, lo paso del otro lado y sería menos 4x, y esto sería igual con 4y. Esto está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo sin olvidar el menos. Ok, aquí tenemos del otro lado pasa dividiendo el 4, entonces sería menos 4x sobre 4. El menos queda ahí, entonces lo multiplicamos por menos ambos lados. Acuérdense que cuando se hace algo en un lado tiene que hacerse en el otro lado también para que la ecuación esté balanceada. Entonces aquí sería x positivo y aquí sería y. Entonces x es igual con y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituir en ecuación 1, ¿sí? Entonces, x es igual con y, podemos sustituir cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de los dos, x o y. ¿Cuál sería más sencillo? Pues vamos a sustituir, es lo mismo, voy a sustituir y, sería
0 la voy a igualar a 0, sería menos 3x cuadrada más 4, ¿sí? Por x, ¿sí? Sería 4x. Ok, fíjense bien lo que voy a hacer. Aquí hay dos. O despejar de forma directa, ¿sí? Pasando este término de aquí del otro lado y luego de ahí este término que está multiplicando de este lado, pasarlo del otro lado dividiendo y así para eliminar este cuadrado. O si no, aplicar la ecuación cuadrática, la chicharronera, y vamos a obtener una raíz, perdón, un punto crítico, bueno, una raíz x igual con 0 y otro punto crítico además de esa. Entonces voy a hacerla directa, ¿sí? Sin pasar por la ecuación cuadrática. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar este para acá, que sería 4x, ¿sí? Y me va a quedar menos 3x cuadrada, ¿sí? Pasando este término para acá, fíjense bien, nosotros podemos, este término de acá, la x, este término de acá, la x, como está multiplicando a este lado, podemos pasarla dividiendo del otro lado. Entonces sería sobre, bueno, lo voy a hacer acá abajo, sería 4, nos quedaría 4, y aquí sería, aquí me comí un menos, ¿sí? Sería menos 4. Este sería, quedaría como menos 3x cuadrada sobre x, ¿sí? Acuérdense que podemos simplificar, se va esta y se va este cuadrado, entonces nos quedaría menos 4, ¿sí? Igual a menos 3x, ¿sí? Este está multiplicando, este 3 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, ¿sí? Y nos quedaría 4 tercios, ¿sí? Ahora, este de aquí, fíjense bien, esta x nos quedaría aquí 4 tercios, nos quedaría menos 4 tercios igual con x, menos x, acuérdense que lo podemos multiplicar por menos ambos lados y así nos quedarían positivos y nos quedaría 4 tercios es igual con x. Como tenemos aquí que x y y son iguales, entonces este resultado también aplica para y. Entonces nuestros puntos críticos, ¿sí? Como tal, son los siguientes. Los voy a poner en color rojo. Sería 4 tercios, 4 tercios. Esos son nuestros puntos críticos. Ok, aquí ya tenemos nosotros lo que son nuestros puntos críticos para x y y aquí ya tenemos nuestras primeras derivadas parciales con respecto a x con respecto a y las segundas derivadas parciales con respecto a x con respecto a y la segunda derivada parcial de f de x con respecto a y, ¿ok? Entonces, fíjense bien, vamos a evaluar para ver qué tenemos con el criterio de la segunda derivada para el punto crítico que nos salió al inicio. Bueno, un punto crítico que obtenemos si nosotros aplicamos la chicharronera. Bueno, yo más bien me salté ese paso de la chicharronera para no hacer más largo el video. Sin embargo, si ustedes lo pueden hacer, háganlo, o pueden meter la ecuación cuadrática, las ecuaciones cuadráticas, y despejarlas en un programa y van a ver que les va a dar dos puntos críticos, 2 para y y 2 para x. Entonces, vamos a evaluar primero con el criterio de la segunda derivada, que sería d, ¿sí? Vamos a evaluar el punto crítico de 0 para ver qué encontramos, que sería d, y sería la segunda derivada de x con respecto a x, y eso sería menos 6, ¿sí? Esto sería por 0, ¿sí? Porque es x y y valen 0, entonces voy a sustituir todos por 0, y luego sería por la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto a y eso sería menos 4, ¿sí? Y luego por
menos, perdón, lo que es la derivada parcial xy, que sería 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces esto nos da un resultado de menos 16, ¿sí? Menos 16 es menor que 0 y regresándonos un poco a los criterios que les mostré al inicio, vemos que en este punto, que sería de 0,0,1, ¿sí? Este 1, ¿de dónde lo obtenemos nosotros? Pues si nosotros evaluamos 0 y 0 en la función original, fíjense bien, esta x de aquí sería 0 a la 3, nos daría 0. Cualquier número multiplicado por 0 da 0, igual aquí, y nos daría 1. Este 1 es z, ¿ok? Entonces, en este punto, sí, encontramos un punto de silla. Al final vamos a ver la gráfica y les voy a mostrar ese punto de silla y además les voy a mostrar el máximo relativo que nosotros encontremos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos, si es un máximo o un mínimo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a evaluar igual con criterio de segunda derivada los otros puntos, ¿sí? Y eso sería de 4 tercios para x y 4 tercios para y. Entonces sería menos 6 por 4 tercios, ¿sí? Y esto por menos 4, ¿sí? Lo voy a poner así, por menos 4, ¿sí? Menos sería 4 al cuadrado, ¿sí? Y esto sería igual a, aquí tenemos menos 8 por menos 4, y aquí sería menos 16 de 4 por 4, del 4 al cuadrado, sería 16, y eso sería igual a 16, ¿sí? 16 es mayor que 0. Y por los criterios de segunda derivada concluimos que 16 y por criterio de segunda derivada concluimos que hay un máximo en 4 tercios, 4 tercios. ¿Ok? Les voy a mostrar la figura. Ok, aquí tenemos la figura, ¿sí? Si nosotros graficamos, aquí nosotros vemos el punto 0,0,1, que es nuestro punto de silla, que encontramos con nuestro punto crítico de 0,0. Y aquí tenemos nuestro máximo relativo de la función en el punto 4 tercios, 4 tercios, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí cabe mencionar que con el criterio de segundas derivadas parciales pueden no hallarse los extremos relativos por dos razones. Si alguna de las primeras derivadas parciales no existe, usted no puede aplicar este criterio, ¿sí? Si el criterio no es concluyente, en tales casos puede tratarse de hallar los extremos, mediante la gráfica, o sea, hay que graficar a fuerza, o mediante otro método, ¿ok? Entonces, yo voy a tratar de que todos sean concluyentes, y si no, pues se tiene que utilizar otro método.
Si tienen alguna duda pueden preguntar.